últimos tiempos, recordarán, tuvo un armazón tapizado en verde y al final unos cortinajes de terciopelo por la parte posterior. Su penoso estado llevó a este cabildo de gobierno y posteriormente al general a encargar su restauración. Tras sopesarse técnica y económicamente varias posibilidades, se encargó a la Fundación de las Edades del Hombre su restauración, con el resultado que ahora podemos observar. Hemos de tener en cuenta que no se trata de una reposición del Camarín a su estado original, sino de una recreación histórico-artística pergeñada por los técnicos profesionales acostumbrados a realizar hasta casi lo imposible. Otra circunstancia tenida muy en cuenta es que tenía que tratarse de una estructura funcional que garantizase que la Virgen pudiese ser bajada en Semana Santa o en cualquier otra circunstancia excepcional, para lo que se produce un plegado de alguna de las partes añadidas. Por último, también se ha realizado una mejora en la iluminación a base de tecnología LED, de una mejor calidad funcional, menor agresividad calorífica y un menor consumo energético. Pero para mí lo más destacado del camarín, como ustedes pueden observar, es que la Virgen parece mucho más cercana al público en general. Sin más, vamos con los técnicos de las Edades del Hombre. Interviene don José Enrique Martín Lozano, adjunto al secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, hermano cofrade de la Veracruz y buen amigo. Tienes la palabra aquí. Buenas tardes. Alcalde, presidente, cabildo de gobierno, resto de cofrades y amigos que nos acompañáis. Cuando se menciona las Edades del Hombre, inmediatamente pensamos en las exposiciones, lo cual nos España, después de la celebración, hasta el día de hoy, de 20 ediciones que no solo ha recorrido los lugares y monumentos más emblemáticos de nuestra comunidad, sino que también han abierto al exterior con citas significativas como Amberes y Nueva York. En total, más de 11 millones de visitantes, con una media de 2.800 personas por día, que se han acercado a contemplar el extraordinario conjunto patrimonial que ha generado la fe y la generosidad del pueblo castellano-leonés a lo largo de los siglos. Sin duda, las Edades del Hombre han constituido uno de los primeros exponentes de la socialización del patrimonio en un doble sentido. Por un lado, despertando a las gentes de nuestra comunidad y de los que nos visitan una adhesión afectiva y de respeto por lo que constituye nuestra riqueza patrimonial. Y en segundo lugar, reconociéndonos en él como parte de una historia, de una cultura y de una fe. Pero además de esta reinterpretación del patrimonio cultural como valor simbólico y señas de identidad colectiva, también se ha desvelado como fuente de riqueza, capaz de determinar una parte de flujos económicos y movimientos turísticos de importancia. Es por ello que resulta innegable que las Edades del Hombre constituye uno de los proyectos culturales más destacados de los que se desarrollan en nuestro país y sin duda el más emblemático de la comunidad autónoma de Castilla y León. Dicho lo cual, no podemos obviar que uno de los grandes beneficios que aportan las Edades del Hombre es el estudio, difusión y conservación del patrimonio, fundamentalmente religioso. En las 20 ediciones referidas se han exhibido hasta 4.736 piezas, muchas de ellas de los mejores artistas españoles de todos los tiempos. Pero debemos quedarnos con el dato que de todas las obras expuestas, en torno a la mitad, un 40%, han sido restauradas por la propia Fundación. De ahí la propia significación que tiene nuestro taller de restauración, cuyo trabajo es protagonista en la tarde de hoy. Un taller que desde hace más de una década mantiene una relación cercana con la Cofradía de la Santa Veracruz, ya que debemos recordar que ha sido responsable de las últimas intervenciones llevadas a cabo en el Arroyo de la Columna, el Ceón, la Bolequilla, el Descendimiento, el Cristo del Humilladero e incluso puntualmente en la oración del muerto. Asimismo, este rico patrimonio ha contribuido sobremanera a enaltecer las ediciones de las Edades del Hombre, ya que todas estas obras citadas han sido expuestas
a excepción del humilladero, que esperemos, o más bien deseamos, que pueda tener su lugar en alguna de las ediciones venideras. Cuando el alcalde presidente trasladó a la Fundación el interés de la cofradía y que nos hiciéramos cargo de la intervención del camarín de la Dolorosa de la Virtud, debo confesar, en confianza, ahora que no somos muchos, no se escucha demasiada gente, que pensamos que se trataba de un dulce envenenado. Digo esto porque de entrada nos sentimos inmensamente honrados por pensar en nosotros. De nuevo se nos presentaba la oportunidad de intervenir en uno de los principales conjuntos patrimoniales de la ciudad de Valladolid. Obviamente me estoy refiriendo a este templo. Ahora bien, éramos muy conscientes de la complejidad del encargo. Sin embargo, lo ilusionante del reto hizo que ambas partes nos pusiéramos de acuerdo enseguida. Un acuerdo que iba más allá del propio encargo, en cuanto que de manera conjunta hemos ido tomando decisiones en la ejecución de la obra, ya que nos enfrentábamos a la recreación de una serie de elementos que debían resultar del gusto de la cofradía y asimismo cumplir con las necesidades funcionales del propio camarín. Después de un proceso de prácticamente 4 meses de duración, con algún desvelo que otro, hoy presentamos el trabajo concluido, muy satisfechos con el resultado, orgullosos de poder contribuir un poco más si cabe al esplendor de esta magnífica iglesia. Esperamos que sea del agrado de todos. Decir que a nivel técnico, la intervención del camarín fundamentalmente la han llevado a cabo Pilar Confín e Isidoro Moreno, del cual seguidamente nos ilustrará acerca de cómo se han desarrollado los trabajos. Isidoro Moreno es uno de nuestros restauradores más veteranos, pero no por edad, sino por antigüedad. Lleva restaurando para las áreas de nombre desde el año 2002. Por sus manos han pasado obras de grandes artistas como Murillo, Luis Salvador Carmona, Pedro de Mena, Martínez Montañés y, como no, Gregorio Fernández. Sin ir más lejos, ha intervenido el Eceomo, la Torre de la Columna y el descendimiento de esta penitencia. A Isidoro, y perdonadme la cosilería, se le puede definir como un artista del barroco reencarnado y restaurador del siglo XXI. En estos momentos se encuentra restaurando una imagen de San Juan Bautista, del propio Fernández, para la próxima edición que se celebrará en Toro dentro de unos meses. Y ante el excelente trabajo que está realizando, hace unos días en el taller bromeábamos con la idea de que, siendo vallesoletano y de haber nacido a finales del siglo XVI, no sería de extrañar que hubiera estado rivalizando con Andrés de Solanes en el taller de Gregorio Fernández. De hecho, estoy seguro que si el destino lo hubiera sido en dicha época, habría colaborado en la ejecución de algunas de las magníficas imágenes que aquí se conservan hoy día. Antes de darle la palabra, termino agradeciendo al Cabildo de Gobierno y, por extensión, a toda la cofradía de la Santa de la Cruz la confianza depositada en la Fundación. Daniel, José Luis, gracias por la comprensión y facilidades mostradas en todo momento. Y también a Manuel Segoma, por estar siempre a nuestra disposición en todo lo que le hemos requerido. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, gracias por acudir a esta presentación de la restauración puesta en valor del camarín del retablo mayor de la iglesia penitencial de la Santa de la Cruz. Gracias en primer lugar a la confianza de la cofradía hacia la Fundación, gracias a Enrique por su presentación. Creo que no merezco tanto, aunque si me hubiera gustado hace siglos atrás, o por lo menos quedarme en el siglo XX, en este siglo me siento un poco desubicado, de verdad. Pedí disculpas a la cofradía por los retrasos, para tratarse de una actuación de esta envergadura y al ser la restauración una disciplina en la que intervienen diferentes gremios, como puede ser en este caso carpintería, compañeros de Dorado y economía,
un servidor haciendo las tareas propias de la restauración, pues nos hemos ido encontrando con muchas dificultades con las que no contábamos. También hay que tener en cuenta que bueno, pues es un camarín, es muy pequeño, todavía andando y bueno, pues las dificultades para desenvolverse dentro de este espacio han sido complejas y ha resultado un trabajo cansado y si se ha demorado el tiempo, pues bueno, yo creo que el resultado mereció la pena. Una vez dicho esto, voy a pasar a hacer una pequeña introducción de lo que yo creo que es restauración, porque siempre es necesario, al ser una ciencia nueva. Tengo que tener en cuenta que hasta hace alrededor de un siglo no existía la disciplina de restauración, eran artesanos los que acometían las labores de mantenimiento y de restauración, entrecomillado siempre, de las obras. Quiero empezar con un texto de la Carta de Atenas del año 1931, en el que incide en la educación para la conservación, la buena conservación de los monumentos históricos que dice así: la mayor garantía de conservación de los monumentos y de las obras de arte viene del afecto y respeto del pueblo, y considerando que esos sentimientos pueden ser favorecidos mediante una actuación apropiada por los poderes públicos, considera que los educadores deben poner empeño en habituar a la infancia y a la juventud para que se abstengan de toda acción que pueda degradar los monumentos y los eduquen para entender su significado e interesarse en la protección de los testimonios de toda civilización. Este es el comienzo de una serie de reglamentos que posteriormente se articularían en las cartas de Roma, de Venecia, hasta llegar a las conferencias actuales, donde entran en valor otros temas como el respeto al paisaje, incluso al paisaje industrial. Tampoco me quiero entretener en este tema. Restauración. Como he dicho, es un tema, es una ciencia nueva. Y bueno, pues hasta ahora vamos a encontrar todavía con personas que no saben en qué consiste. Entonces, bueno, pues está bien definido. Uno de sus defensores, el profesor Grandi, que decía que la finalidad de la restauración es el restablecimiento de la realidad potencial de la obra de arte, siempre sin cometer falsificaciones artísticas o históricas y sin borrar alguna del transcurso de arte a través del tiempo. Restaurar significa preservar, conservar, estudiar y difundir. Difundir sería lo que estamos haciendo un poco ahora, con las posibles repercusiones que tenga esta actuación. Y es que ya en este siglo el concepto de la obra de arte ha cambiado. Ahora se concibe como documento y la materia clarifica, cuyo destino final es la desaparición, a pesar del empeño tecnológico que se puede evitar. Era un poco catastrofista este grande, yo creo que la conservación, como a continuación trataremos la conservación preventiva, hará que las obras duren muchos más siglos. El procedimiento científico ha sido la herramienta que faltaba para el desarrollo de la restauración como disciplina científica y aplicar tratamientos que permitan asegurar una mejor manipulación, estudios materiales constitutivos de la obra y los utilizados para su restauración, nuevos componentes reversibles, estudios de patologías y conservación preventiva. Sobre estos dos últimos puntos quiero profundizar, sobre el estudio de las patologías y la conservación preventiva, que es un dato también que me ha insistido desde la cofradía que insista, porque es vital para la conservación de la obra, aunque nosotros, la Fundación Enseñanza del Hombre, estaremos muy pendientes de su devenir. ¿Por qué? ¿Por qué las obras de arte se estropean, se deterioran, se degeneran? Principalmente por dos motivos. Yo siempre los denomino factores intrínsecos y factores extrínsecos.
inevitablemente. La madera se degenera, las capas de policromía, el estucado, el propio óleo, pues tienen unas reacciones físico-químicas que hacen que sean irreversibles, irreparables las transformaciones que surgen. Esos serían los factores intrínsecos. Reacciones químicas, es decir, por ejemplo, las reacciones químicas que existen en el óleo, reacciones de oxidación, de polimerización de los materiales, y las reacciones físicas, pues los movimientos de la madera. La madera tiene un elemento vivo, pues se contrae, se dilata, se abre, entonces eso hace que la obra pues tenga una serie de patologías que hay que solucionar y corregir. Y por otro lado, los factores extrínsecos, estos sí se pueden corregir y minimizar. Estarían por un lado las condiciones climáticas, la luz, en este caso, como bien han dicho, se ha corregido y se ha puesto una luz LED de la luz fría y con unos luxes adecuados para la correcta conservación del tiempo de la madera y su policromía. La temperatura, la humedad, que a continuación daré unos datos técnicos, y la contaminación, que en este caso bueno, es mínima porque no se trata de una fachada principal que estaría expuesta a los humos, a la contaminación atmosférica, a los humos de los coches, etc. El factor humano, este es un factor muy importante porque, como vamos a ver en las sucesivas diapositivas, el factor humano ha sido clave para el deterioro del camarín. Adaptaciones de época, que son muy habituales, de emergencias. En este caso lo he encontrado en restauraciones anteriores, que sí que las ha habido, robos, en este caso no. Pasamos a tratar el tema de la conservación preventiva, es decir, cómo intentar el camarín y todo lo realizado no se vea deteriorado o agredido, la mayoría de las veces, o me voy a decir en todas las ocasiones, sin ninguna mala intención. Bueno, unas pequeñas pautas para su perfecta conservación. ¿Cómo definimos conservación preventiva? Pues ese mantenimiento, ese cuidado, el guardar algo, continuar una práctica de costumbres, es decir, unas pautas periódicas. Otra definición del Instituto del Patrimonio Histórico Español es que la conservación preventiva pretende controlar el deterioro de las obras de arte antes de que éste se produzca. Es decir, más o menos coinciden las dos definiciones. ¿Qué tenemos que controlar? Como he dicho anteriormente, los factores microclimáticos, la humedad, que esté entre un 30 y 70%, y lo fundamental sería que no hubiera mucho contraste, que se mantuviera la humedad alrededor de un 50-55%. Es un poco difícil, pero se puede conseguir con modificadores y demás aparatos que ahora mismo están a disposición de compra. Temperatura también entre 17 y 27, al ser madera pues tendría que no superar los 20 grados. Contaminación ambiental, bueno, pues procurar el templo esté el máximo tiempo cerrado, el CO2 atmosférico de los coches, el ozono, etc. La iluminación, en este caso ya hemos dicho que se ha corregido, no hay ningún problema, que no supere los 200 luces, en el caso de la pintura sobre lienzo sobre tabla, es decir, esto se puede considerar una obra de arte sobre tabla, entonces pues 200 luces. Prevención de plagas. Y sí que quiero puntualizar que el camarín sufría un ataque bastante severo de los xenófagos. Entonces, bueno, pues se procedió a su desinfección y consolidación. Pero claro, hay un problema. Entonces, un problema bueno, que se puede fácilmente solucionar, que sería la restauración integral del retablo, porque bueno, pues las partes que no han sido tratadas, pues más inactiva. Entonces nosotros hemos incidido en
en las partes de madera vista, pero claro, el resto del retablo, pues bueno, entre el polvo y el ataque de los insectos, pues puede volver, es una protección preventiva que hemos dado, alrededor de unos 2 o 3 años, pero bueno, una vez pasados esos 2 o 3 años, los posibles insectos que haya en el resto del retablo pueden pasar a camarín, ¿vale? Entonces, bueno, pues sugerir con tiempo y con los estudios oportunos, pues por lo menos la conservación del retablo, ya no una restauración integral, sino la conservación. Manipulación de los fondos, me refiero pues a la limpieza y a la conservación por parte del personal de la cofradía del camarín. Yo siempre digo que hay una mínima intervención, que se utilice un plumero, no un trapo, un paño, un plumero, porque cualquier paño puede, por suave que sea, puede abrasar, puede tener un carácter abrasivo sobre la policromía, sobre el oro, y bueno, pues poco a poco deteriorando hasta que aparezca la capa de oro, la capa de estuco, sucesivamente hasta llegar a la madera. Entonces, mi recomendación es un plumero y la limpieza de los estucos pues, por un trapo muy seco, muy ligeramente humedecido, únicamente en agua. Si utilizamos otros productos, podrían disolver las capas de iodín que hemos dado, ya os explicaré lo que es iodín, las capas de iodín que hemos dado en los marcos que circundan esos espejos. Y bueno, como por último decir que la Fundación se compromete a un seguimiento directo de las obras, muchos años de relación que nos unen, entonces ese aspecto no hay ningún problema. Retablo mayor, quiero ya se ha explicado, que también tenía unos pequeños apuntes, no voy a proceder a leerlo. Debe reconocernos el viejo de las pautas para el edificio una vez que en 1580 el Ayuntamiento vende el suelo a la cofradía. Más tarde, Ordenantes y Diego de Praves diseña la fachada. En 1675, con un proyecto de Juan Tejedor, se construye una iglesia de 3 naves, crucero y esbelta cúpula. El retablo mayor se inauguró el 11 de septiembre de 1681 para albergar el Cristo del Embarcadero, canónico del siglo XVI, hoy situado en el lado de la epístola. Como bien se ha dicho, también ha sido restaurado compañera con Pilar López hace ya unos pocos años. Podría ser Blas Martínez de Obregón, sobre todo porque también se piensa en el Alonso de Gonzalo, José de Stein, el autor de los laterales. Banco, los pisos, las calles, esta obra se caracteriza por su valorismo de riqueza de materiales. Hoy en el camarín que nos ocupa se sitúa la Dolorosa, de 1623, obra maestra del general Pedro Fernández. Vamos a pasar ya a lo que es mi campo. Yo he sido el encargado de restaurar la parte antigua que estaba. Estas son las patologías con las que nos encontramos. Las fotos a lo mejor no están muy nítidas, pero bueno. Pues encontramos a nivel de soporte un movimiento de casetones bastante considerable. Ahí ven casetones movidos, se van por puntas, entonces pues con el tiempo las puntas se oxidan, saltan de sus sitios y los casetones algunos estaban en muy malas condiciones y a punto de desprenderse. En una actuación anterior, esas que decimos en los cuñados de restauración, se recibieron con yeso. No es una mala idea, actualmente hay materias mejores. ¿Por qué digo esto? Porque el yeso es microscópico, escapa el agua y eso hace que la humedad vaya agrediendo el oro en el que hay alrededor. Entonces, bueno, la eliminación del yeso fue muy fácil, pero bueno, una vez eliminado el yeso nos encontramos con que ese casetón estaba casi igualando el vacío. Otra foto de movimientos de casetones, ya que nos empezamos a encontrar numerosas faltas. Los espejos otra actuación anterior fue que el camarín estaba recibido en el suelo con cemento
ese cemento. Parece una actuación menor, pero para mí es muy importante. Dejar la obra exenta, entre comillas, porque va atada al muro, pero exenta de todo material ajeno a la madera. Molduras desengoladas. Aquí ya hay espejos que han desaparecido. Entonces, pues, probablemente por este tipo de causas. Movimiento de los casetones estaban fabricados por partes, pues, como he comentado antes, los movimientos de alta cenificación de la madera hacen que esos movimientos hagan que las estructuras se rompan. También los espejos estaban recibidos, los casetones con yeso, los espejos con una pasta de madera que yo no conozco, pero es reciente, una pasta de madera muy dura, muy graniza, como se puede ver, que tampoco es el material más adecuado para la correcta conservación. Se eliminó. Intervenciones anteriores, el papel encolado y pintado para unir las dos partes, las partes rectas y las partes curvas, y purpurina por todo el camarín. Desde abajo no se observa bien la purpurina, pero vamos, estaba repartida por todo el espacio. La purpurina es un material que se oxida, poderoso y bueno, es muy difícil de eliminar y bueno, por eso también ha sido larga la actuación. Este es el reverso del camarín. Pues como vemos el polvo, la suciedad, esto sí que conviene que periódicamente se aspire porque el polvo atrapa humedad y la humedad es un factor de riesgo para la madera. Pérdidas volumétricas y de estratos policromos. Había infinidad de pérdidas, no solo de oro, de abrasiones de oro, sino también de eliminación de estuco, que es el mortero necesario para recibir ese posterior proceso de dorado. La foto de la izquierda revela pues, unas marcas cruzadas, no sé si observan, eso es habitual en las labores de estucado, que se hacen unas pequeñas incisiones en la madera para que las capas de mortero se adhieran mejor. En la foto a la derecha pues, vemos como las molduras también han desaparecido en infinidad de casos. Un dato curioso, no dejo de acordarme de lo que nos encontramos en la tabla voluntad, pues fue que aquí también en los espejos está claro que, bueno, no sé si en origen o en actuaciones posteriores, porque había espejos de diferentes edades, pero los espejos que tuve que eliminar porque estaban rotos y no procedía su conservación es pues unos documentos que se adecuaron al espacio y probablemente se utilizaron para amortiguar o para crear una capa aislante entre la madera y el espejo. Son documentos fechados en el siglo XIX. No soy muy experto en los tipos de letras, pero hago similar a los estudiantes de pañal de un documento interesante, más teniendo en cuenta, según han dicho los oficiales, que hay pocos documentos debido a los incendios que asolaron esta ciudad, en particular esta iglesia. Bueno, un dato curioso, la foto de la no sé cómo se llama el documento, porque era un saco de cemento polvo. Documento pero histórico, pero bueno, anecdótico. Aquí ya pasamos a la etapa de tratamientos. Las anteriores diapositivas eran un poco las patologías principales encontradas, ahora ya vamos con los tratamientos. En primer lugar, pues liberar las estructuras de todo ese material ajeno a la obra primigenia, a la obra de origen, el cemento. Eliminación de cementos, colocación de nuevas molduras, madera de pino, y en los lugares en los que faltaban pequeñas estructuras no se eliminaron, porque la restauración tiende a la conservación de lo que hay.
podemos eliminar a la ligera el elemento que está muy dañado, hay que conservarlo. En este caso, bueno, pues se repararon las molduras que estaban dañadas con una resina epoxi de componentes denominada la de madera, que tiene las propiedades físicas de la madera, se seca, se talla muy bien y se conserva muy bien en el tiempo. La parte de abajo también, al conectar todo esto del cemento, pues todo lo que trae, pues eso es una fuente de humedad y la manera que se pueda mover, pues hubo muchas pérdidas en la parte de abajo inferior y también hubo que reintegrarlo prácticamente con madera, con el uso de forjones y burlas, pues adaptar la madera a las formas originales. Más ejemplos de integración volumétrica: limpieza de las partes inferiores, que bueno, pues antes, aunque eran épocas algunas bollantes, bueno, se tendía al ahorro, entonces las partes de abajo no estaban doradas, estaban simplemente en la capa de oro, que probablemente en su origen recibiría una capa de color, pero esa capa oro pues, a día de hoy ha desaparecido y se había convertido en una capa oscura que había que eliminar. Entonces, ahí vemos un poco una diferencia de la zona sur, de la Galicia, a la zona sur. La limpieza del oro, aquí la vemos, el oro es difícil de fotografiar porque si metes flash pues apenas se nota, si no metes flash y un buen trípode pues la foto está movida. Entonces bueno, yo creo que la carta es bastante evidente de un oro limpio a un oro sucio, oro limpio ya desprovisto de todas las capas de humos o de velas de purpurina y de la propia oxidación de los matices del oro. En este caso malaca, un material utilizado y se sigue utilizando, aunque se degenera con el tiempo. Ejemplos claros de las intervenciones en las partes horizontales: purpurina oxidada, y esa purpurina, pues bueno, el restaurador, contra su intención, pues no tuvo cuidado y se chorreaba la purpurina por todos los lados. Pero bueno, este es un caso bastante evidente y a la vez una carta limpieza que sí que se puede apreciar. También se aprecian, pues bueno, diferentes capas de puntos X que se han ido sucediendo en el tiempo. Como antes se ha apuntado, las estructuras estaban recibidas con yeso, ahora se han consolidado con una pasta que es dura, pero es muy reversible, se talla muy bien, entonces en cualquier momento todos los casetones se podrían sacar de su sitio, sinceramente. No conlleva ningún riesgo de conservación, la pasta utilizada por nosotros. Y otra vez una carta de limpieza, también bastante evidente. La parte de curva del techo, la parte de la derecha limpia, la parte izquierda todavía sin limpiar. Los espejos rotos se eliminaron, como se puede observar. Otro en este caso un testigo de limpieza. Se llama testigo ya cuando queda poco por limpiar, ¿no? Se llama cartas cuando queda mucho y testigo cuando queda poco. Tuvimos un problema, disponíamos de algún casetón antiguo de las partes planas en las dependencias de la cofradía, pero no disponíamos de casetones curvos y era imposible su extracción. Entonces, bueno, hubo que tallar un casetón para que de ese casetón se sacaran los sucesivos moldes que hicieron falta para hacer todo el producto. Es un casetón que está hecho sobre una base de madera y la pasta utilizada para hacer el relieve es, como la que antes he dicho, es para el de madera. Todas las faltas de poligonía, algunas solamente de oro, otras de todas las capas de los efectos, es decir, de yeso, de oro y de oro, pues hubo que estucarlas a la manera tradicional. Lo mejor esta vez es utilizar materiales afines. Hay materiales
principales, que es nivelar las capas de policromía y crear una superficie alta para la posterior policromía. Hay veces que se policroma encima de la madera, pues ese es un error que a día de hoy se comete, pero no será por los responsables del taller de sedales. Colocación de nuevos espejos. Como hemos dicho, se eliminaron los antiguos, los que estaban dañados, los que estaban rotos, se conservaron la mayoría, y los nuevos los quisimos poner como billete de fábrica, hubo que envejecerlos para crear ese aspecto, que si no iba a ser un poco llamativo, iba a llamar la atención, vamos, y venimos conveniente de capar y crear un falso estado de oxidación de esos espejos. Pero bueno, yo creo que el resultado pues, ha quedado aceptable. Cada uno es diferente porque es una cosa solar, la utilización de los ácidos y demás productos, pues lo que tiene, no controlas hasta dónde, bueno, no sé. Es un elemento nuevo, no interfiere en la conservación, se puede eliminar cuando se quiera, no hay ningún problema. Pasamos ya al punto final, que es la regeneración pictórica. Muchos saben ya qué cosa que estamos viendo aquí, que es un brigantino. Nosotros los restauradores no podemos dar puntas planas, porque el público en general tiene que saber lo que es una parte original y lo que es una parte nueva. Entonces, utilizamos, nosotros llamamos abstracción cromática, que es a base de puntos, a base de rayas, a base de tona cruzada, pues igualar el color, ya sea oro, ya sea policromía, en el caso de la columna, si se acepta el espacio de purezas tiene brigantino también. Bueno, pues en este caso brigantino, ¿con qué fin? Pues bueno, pues con el fin de crear un color que es igual lo máximo posible al original, pero que de cerca el espectador pueda ver que eso es una intervención, una restauración, no es un falso histórico, ni un añadido, ni una invención. Aquí ya la colocación de las partes nuevas, como vemos, pues las partes nuevas están estucadas y doradas con oro de látex. Algo que bueno, pues, ha sido importante la decisión, porque el oro falso pues tiene a oxidarse también, entonces la colocación de oro nuevo es una inversión, pues garantiza que los siglos van a pasar y el oro va a estar ahí. Como el oro depende de la latina del oro, pues el color resultante es diferente, pues aquí se observa que claro que el oro antiguo tiene un color propio también del estado de oxidación y del envejecimiento propio al oro nuevo. Entonces hubo que aplicar pátinas también reversibles. Todo lo aplicado en restauración es reversible. Unas pátinas a base de anilinas, pues se puede observar cómo modifican el color, el brillo del oro de los pilates sin patinar, y que se adecuaba más a la imagen general del camarín. Y el estado final, la diapositiva no se verá, vemos lo podemos ver y así. Y esto es todo, no sé.